Vamos a comenzar este programa hablando precisamente de bajo qué condiciones, en qué términos iremos a votar en las elecciones del próximo año. De momento, el voto preferencial será parte de la dinámica de votación. Votaremos por congresistas bajo la dinámica del voto preferencial, la herramienta del voto preferencial, tan criticada. Según el señor Merino, a su salida de Palacio, donde se reunió con el presidente Vizcarra hoy, tema que también hablaremos en el programa, no hubo acuerdo político, no hubo consenso para que el voto preferencial sea siquiera discutido. Comenzamos el programa con el congresista del Partido Morado, Gino Costa, que ya está con nosotros. Más adelante conversamos con el fiscal Jesús Fernández Alarcón, fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos. Congresista Costa, bienvenido. Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Gracias a ti. Bueno, en primer término, ¿qué sabor le deja a usted la reunión de hoy entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Manuel Merino, después de días aciagos, turbulentos, hipertensos, en torno a lo que fue la vacancia y todo ese momento que ya, digamos, se ha pasado la página de toda esa turbulencia? ¿Cree usted que vienen momentos más auspiciosos para el Congreso y el Gobierno? ¿Cuál es su reflexión de esta reunión? Espero que sí. A mí me parece bien que converse el presidente del Congreso con el presidente de la República. Yo y la bancada morada viene sosteniendo que si algo ha faltado acá ha sido diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y este es el inicio, puede ser el inicio de un diálogo sostenido, ordenado, estructurado entre los presidentes de ambos poderes, que deben ir acompañados por diálogos entre el Premier y los ministros y la mesa directiva del Congreso y los voceros de las bancadas. Yo creo que debería haber un diálogo regular, Jaime, sobre la agenda parlamentaria que permita estabilizar un poco una relación que ha sido muy complicada a lo largo de todo este periodo y que nos permitiría llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones del próximo año y al 28 de julio, ¿no? A la transferencia de mando. Conversar no significa necesariamente llegar a acuerdos, pero el solo hecho de conversar es mejor que la ausencia de ese diálogo. Ahora, ciertamente se viene esta semana, no sé si un nuevo enfrentamiento, pero por lo menos una discrepancia, porque la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado hoy, por insistencia, la devolución de aportes de la ONP, y entendemos que el día jueves será colocado en la agenda del Pleno. ¿Cuál, proyecta usted será la discusión? Porque había un grueso número de congresistas, si no la mayoría, que quieren insistir con esta norma, pese a que el Ejecutivo ha dicho que la va a observar o va a llevar el tema, ya lo observó, va a llevar el tema a instancias del Tribunal Constitucional. Y hay además sobre la mesa una propuesta hecha de manera tardía por el Ejecutivo, pero que es una propuesta mejor que la que tiene el Congreso, y creo que lo que corresponde es que se pueda, sentar ambos poderes a negociar en torno a ella. No sé si habrá posibilidad de ello, pero si eso fracasa, vamos a una nueva colisión y esto terminará en el Tribunal Constitucional con un fallo del tribunal en el sentido de que esta es una norma claramente inconstitucional porque representa iniciativa y gasto que no tiene el Congreso, Jaime, como tú sabes. Además de, por supuesto, no tener ningún financiamiento para pagar por ella. Pero en términos constitucionales es una medida que vulnera la Constitución, de manera que será, estoy seguro, amparada por el Tribunal Constitucional. Ahora, este diálogo fraterno, sostenido, ordenado, como usted lo ha calificado de hoy entre el señor Vizcarra y el señor Merino, podría haberse entrampado, podría haberse congelado con esta norma que parece que tienen los votos, ¿no?, para la ONP. Sí, los tuvieron antes y es probable que los vuelvan a tener. Yo había escuchado
la versión de que algunas bancadas que habían hasta ahora apoyado esa iniciativa han caído en la cuenta de que la iniciativa del Poder Ejecutivo es superior, no es tan generosa, pero es sostenible en el tiempo, es compatible con un sistema privado, de pensiones público. Recuerde usted que el Congreso está trabajando en una reforma del sistema público y privado de pensiones en el Perú. Así es. La propuesta del legislativo acabaría con el sistema público de pensiones y hay una iniciativa para acabar con el sistema privado también, para que las AFPs devuelvan el 100% de los fondos. Así es. Y quien promueve esto es el señor Luna, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor. Y es tiempo ya de que las fuerzas democráticas no se dejen llevar de las narices por el señor Luna y por el señor Alarcón. Felizmente eso no ocurrió en la vacancia presidencial. Yo espero que no siga ocurriendo en el Congreso, porque es curioso, pero hasta ahora los partidos con tradición democrática como Acción Popular y APP hacen alianza automática en iniciativas inconstitucionales y descaminadas con fuerzas políticas que no tienen ningún apego a la Constitución ni tradición democrática, ¿no? Como UPP del señor Antauro Humala y Podemos Perú de los señores Luna. Espero que eso se termine. En la comisión especial que está viendo la elección del Tribunal Constitucional está ocurriendo lo mismo. Son aliados APP, AP y Somos Perú con el señor Luna y con Antauro Humala. No entiendo, esa es una alianza que no tiene fundamentos ideológicos y políticos. Lo que tampoco se entendería entonces, a la luz de esta explicación, es la bancada de APP fue la semana pasada a Palacio, el presidente Vizcarra los recibió gratamente, y allí parece que hay otra clase de relación. Es extraño, ¿no? Por un lado, por otro lado. ¿Quién lo entiende? ¿Usted lo entiende? No, es probable que, digamos, APP tome distancia, es lo que yo entiendo, que han estudiado y han analizado la propuesta del Ejecutivo y es mucho más sensata y es constitucional. Entonces, la posibilidad de trabajar alrededor de esa propuesta para evitar que esto vaya al Tribunal Constitucional me parece mucho más inteligente y democrático, porque se ajusta al marco constitucional. Yo todavía abrigo la esperanza de que eso pueda ocurrir. Si no ocurre, terminaremos en el Tribunal Constitucional. Pero nada de esto impide, Jaime, de que se converse. Cuando yo he hablado de una conversación, un diálogo ordenado y estructurado, no significa que sea un diálogo de todo es coincidencia. Claro. Ordenado y estructurado en el sentido de que nos reunimos semanalmente y tenemos una agenda y aunque discrepemos, seguimos conversando. Porque eso ayuda a reducir las tensiones y a evitar caer en los peores extremos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Ahora, por otro lado, congresista, ¿qué ha ocurrido con el voto preferencial? La explicación que ha dado el señor Merino esta noche en Palacio a su salida de la reunión con el presidente Vizcarra y el Consejo de Estado es que no hubo un acuerdo político. Así las cosas, tendremos que ir a votar el próximo año con voto preferencial. ¿Quiénes han promovido que no haya, como ha dicho el señor Merino, un acuerdo político? Bueno, ahí son las mismas fuerzas a las que nos estamos refiriendo, ¿no? AP y APP, que son las fuerzas mayoritarias. Lamentablemente, a pesar de la pandemia, los organismos electorales han dicho que si hay una buena razón para no tener voto preferencial es la pandemia, porque va a hacer que la votación sea más larga y el escrutinio más largo. O sea que lo que deberíamos es... Ya hemos eliminado el voto preferencial para las elecciones futuras, solo lo tenemos excepcionalmente en estas elecciones por obsequio del Congreso disuelto, pero no ha habido voluntad de dejarlo de lado, ni siquiera porque desde el punto de vista de las razones sanitarias era lo más aconsejable, lamentablemente. Pero, Jaime, también es bueno reconocer que esta es una de las reformas que no se ha hecho, pero se han hecho otras que pensamos que no se podían hacer. El impedimento para que postulen sentenciados, por ejemplo. Claro. La ley de financiamiento electoral con amplias atribuciones a la OMPE para que supervise las cuentas bancarias donde los partidos llevan sus fondos de campaña.
y cosas por el estilo. Las normas de democracia interna, digamos, las elecciones internas van a ser en estas elecciones a fin de año, organizadas por OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, y los militantes tendrán una participación muy importante, sea que las elecciones sean directas, o sea que sean indirectas a través de asamblea de delegados. O sea que lo que quiero decir es que en términos de la reforma política han habido, a pesar de todas las dificultades, algunos avances importantes. Una de las reformas aprobadas es la paridad y la alternancia, pero con el voto preferencial en vigencia, la paridad y la alternancia se ven desdibujadas, ¿no lo cree? Sí, quizá esa es digamos, la reforma más importante. Ha sido una versión de paridad y alternancia superior a la aprobada en el Congreso disuelto, muy ambiciosa, pero lamentablemente no completa porque subsiste el voto preferencial, sin duda. Claro. Puede socavar los logros de la ley de paridad y alternancia, la subsistencia del voto preferencial. Sí, ciertamente. Ahora hablemos de lo ocurrido hoy, o una de las cosas ocurridas hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ciertamente ha llamado mucho la atención. Han declarado procedentes 2 denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, que a su vez, como ya todos sabemos, es presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es el futuro que sigue, o el futuro que le espera, mejor dicho, al señor Alarcón con lo que ha pasado hoy? Hay una tercera denuncia constitucional que todavía no ha sido admitida a trámite, pero una de ellas es por peculado, o sea, robo, sí, apropiación ilícita de recursos públicos, alrededor de casi $500,000 de soles, en un caso, y en el otro caso es por enriquecimiento ilícito. El señor Alarcón en la Contraloría se dedicó a comprar y vender vehículos, estaba prohibido de ello, y obtuvo grandes ganancias, digamos, y un desbalance patrimonial identificado en sus ingresos. Entonces, esto está siendo investigado por la Fiscalía desde que fue destituido del Congreso de la República en julio del año 17. Y finalmente esas investigaciones han concluido en estas 3 denuncias constitucionales, de las cuales 2 han sido admitidas a trámite hoy día. Esto tendrá que subir a la comisión permanente para que dé plazo de investigación, bajar, nombrarse al congresista que hará, o los congresistas que harán estas investigaciones, y de acá a 1 mes o 2 meses tendremos, digamos, un informe ya final que esperamos que sea, digamos, aprobado primero en acusaciones constitucionales, después en la permanente y después en el Pleno, para que esto pase a la Fiscalía y a nivel de la Corte Suprema se le pueda procesar por estas infracciones al Código Penal al señor Alarcón. En el medio, claro, luego de la investigación, vuelve a la subcomisión, de ahí a la permanente y luego al Pleno, se le estaría retirando la inmunidad al señor Alarcón, ciertamente. No se necesita levantarle la inmunidad en este caso. Claro, lo que se necesita es que procede el antejuicio previas a para su que gestión. El fuero común pueda procesarlo como cualquier otro ciudadano. Él es un alto funcionario. Por haber sido Contralor General de la República, tiene, digamos, antejuicio 5 años después de haber dejado la institución. Es verdad. Entonces, para poder procesarlo en el fuero común se necesita que el Congreso dé el visto bueno, y esperamos que lo haga, porque quien solicita, digamos, la autorización para procesarlo es el Ministerio Público, que lo viene investigando por los hechos que dieron pie a su destitución como Contralor en los últimos 3 años. Y todas las denuncias que ha presentado tienen toda la evidencia de que en efecto acá hay razones más que justificadas para que el señor sea llevado ante la justicia ordinaria, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué tiempos estamos hablando, para ser exactos? ¿Cuál es la proyección que hace usted, digamos, con toda la explicación que ha hecho rápida del caso? Bueno, estos procedimientos son lentos, ¿no? Y el trabajo en la subcomisión no avanza pues a velocidad de crucero. De manera que habría que esperar unos 2 o 3 meses mínimo, ¿no? Pero llega a este Congreso, para poder ¿o no? estar ¿Perdón? ¿Llega en este Congreso, llega a culminar? No, tiene que llegar de todas maneras, imagínense, sería pues
un escándalo, ¿no? Que esto quede pendiente. Pero también, como este caso está pendiente el único proceso que se salvó de ser archivado por el Congreso anterior contra el señor Chávarri, hay un par de procesos contra Inostroza y ex consejeros del CNM, contra el fiscal supremo Gálvez también, contra el congresista Becerril. O sea, hay varios procesos y yo espero que ahora avancemos en esos un poco más rápido que lo que este Congreso ha avanzado en estos 6 meses. Lamentablemente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue una de las últimas en instalarse y todas sus decisiones tienen que ser ratificadas en segunda instancia por la Comisión Permanente. Claro. Entonces el avance ha sido bastante lento hasta ahora y eso debería ser corregido, Jaime. Esperemos. Ahora, siempre decimos aquí, por sus votos los conoceréis. Esta denuncia constitucional, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Votos en abstención nos llamaron la atención. Marta Chávez de Fuerza Popular, Mesía de la misma bancada, José Vega de UPP, María Gallardo de Podemos. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de estas abstenciones de cara a lo que se viene? Bueno, la misma que la de usted, ¿no? Y que todo el mundo, es inexplicable que en el caso de Vega, bueno, entendemos, es del partido, pero Fuerza Popular, ¿por qué? Porque Fuerza Popular, recuerda tú, en el Congreso disuelto, terminó votando por la destitución del señor Alarcón, pero no porque quería. Alarcón se le destituyó no porque Fuerza Popular quiso, sino a pesar de la resistencia de Fuerza Popular. El escándalo público fue de tal magnitud que la presión sobre el Congreso fue tremenda y eso llevó a la destitución casi por unanimidad del señor Alarcón. Parece que han olvidado eso, ¿no? En el caso de Podemos Perú normalmente vota con UPP. Y en muchos casos Fuerza Popular se suma a ellos. No es una votación que a mí me sorprenda. Y lo otro que también hay que anotar es que hubo un gran ausentismo hoy día en la subcomisión. Entonces ahí hay unos votos adicionales que no sabemos cómo se expresarán más adelante. Esperamos que en el sentido de permitir que esto sea llevado a la justicia ordinaria, que es lo que corresponde. La evidencia es muy, muy clara y muy concluyente. Pero veremos. Congresista Costa, le agradecemos mucho por esta entrevista, por los alcances que nos ha podido ofrecer. Jaime, si me permites, dígame. Si me permites, hoy día se cierra el plazo de 5 días, calendario que otorgó la comisión especial que va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional para que la ciudadanía se pronunciara sobre el anteproyecto de reglamento. Es verdad. Y lo que quiero decir es que a pesar de lo corto del plazo y lo sorpresivo en la convocatoria, ha habido una respuesta ciudadana muy importante y instituciones importantes como Transparencia, Proética, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e IDL, Somos la Mitad, Queremos Paridad, los colectivos que representan a las mujeres que sacaron adelante la ley de paridad y alternancia y que han venido luchando hasta el final para eliminar el voto preferencial, se han pronunciado con recomendaciones en informes muy bien sustentados. También lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo ha hecho Servir y lo ha hecho también la Contraloría General de la República. O sea que acá hay material para que la comisión mejore el reglamento que tiene y creo que vale la pena saludar la respuesta positiva que ha habido a la convocatoria que hizo la Comisión Especial para recibir opiniones, para perfeccionar el reglamento. Importante pie de página para terminar. Ahora, como bien dice usted, toca que el presidente de la comisión le dé cabida a estas opiniones y sean escuchadas, analizadas, sopesadas, con frialdad, sobre todo con la prolijidad que se necesita para una elección de esa magnitud y no se haga todo pues a velocidad de crucero, ¿no? Le agradecemos nuevamente, congresista Costa, por esta entrevista. A ti las gracias, Jaime. Hasta luego. Bueno, quédese.